La cultura de la antigua Grecia siempre me ha parecido fascinante por diversos motivos. Todos sabemos que inventaron la filosofía y la democracia, pero lo que siempre me ha fascinado es que lograron aguantar tanto tiempo si cada 2 por 3 se daban de bofetadas entre ellos. Y es que, como sabéis, en esta época se dieron las ciudades-estado griegas, que a pesar de que eran independientes entre sí, y que, como acabo de deciros, tuvieron innumerables conflictos, tenían un sentimiento de pertenencia a una misma cultura en común, ya que compartían idioma, mismos cultos religiosos y, por qué no decirlo, se reunían en los famosos Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al trastero de la historia. Hoy, después de ya unos cuantos meses, volveremos a la antigüedad para hablar del conflicto interno más importante que tuvo lugar en la antigua Grecia, la Guerra del Peloponeso. Los antecedentes de este conflicto se sitúan ya en el año 460 a.C., cuando Atenas y Esparta rompieron su alianza por intereses comerciales y por el control de varias ciudades desde sus respectivas ligas. Este periodo se le conoce como la no declarada Primera Guerra del Peloponeso, que terminaría con el Tratado de Paz de los 30 años en el año 445 a.C. Pero estamos donde estamos, y la paz no durará mucho, ya que unos 12 años después, la ciudad de Potidea, al norte de la península del Peloponeso, decidió salirse de la Liga de Delos, apoyada por territorios importantes como por ejemplo el Reino de Macedonia. Atenas contestó a esto asediando esta ciudad y tomándola. Y como curiosidad, comentaros que en esta batalla participó el filósofo Sócrates y también un personaje que será clave en el devenir de la guerra, Alcibíades. Este hecho, unido a varios más, como las sanciones a la ciudad de Megara, hizo que Esparta le declarase la guerra a Atenas por haberse cargado el acuerdo de paz. A partir de aquí comienza la Guerra del Peloponeso, en el año 431 a.C., y normalmente se suele dividir en unas 4 fases, y la primera de ellas fue llamada la Guerra Arquidámica por el rey de Esparta Arquídamo II. En esta fase, los temibles hoplitas espartanos invadieron toda la región de Ática, arrasando todos los campos y pequeños poblados que se encontraban. En Atenas gobernaba Pericles, que sabía que su mayor fuerza estaba en su flota naval, pero que por contra, a campo abierto, poco podía hacer contra las tropas del rey Arquídamo. Por ello diseñó una estrategia que consistió en lo siguiente. Dio refugio a toda la población que pudo dentro de los muros largos de la ciudad y también del puerto del Pireo. Así tendría el suministro de alimentos asegurado por vía marítima, mientras que su flota acosaba las costas de la Liga del Peloponeso. Una estrategia que de primeras podría parecernos muy inteligente, ya que por entonces los espartanos no tenían tecnología suficiente para derribar las murallas. Pero dentro de las murallas sucedió algo que ni Pericles ni nadie hasta ese momento sobre la faz de la tierra se esperaban. La población de Atenas comenzó a caer enferma por una enfermedad que hasta día de hoy se desconoce, pero se especula con que pudo ser tifus, viruela o sarampión. El caso es que esta enfermedad acabó con 1/3 de la población de la ciudad, y se la conoció como la Plaga de Atenas, que fue la primera epidemia registrada de la historia. A pesar de que esta plaga no solo acababa con las vidas, sino que también mermaba el ánimo de la población, Pericles se negó en redondo a rendirse. Pero él mismo cayó víctima de esta enfermedad y murió en el año 429 a.C. A su muerte se disputaron el poder 2 hombres. Uno de ellos era Nicías, que era partidario de alcanzar la paz con Esparta, y el otro era Cleón, partidario de ir a por todas contra sus enemigos. ¿Y quién de los dos creéis que ganó? Vaya pregunta más estúpida. Obviamente ganó Cleón, si no la guerra hubiese terminado. Tras derrotar a la epidemia, Atenas pareció que volvía más fuerte y volvió a ganar terreno en la guerra. Pero las cosas volvieron a cambiar con la derrota en el asedio de Platea y la rebelión de varias ciudades en la isla de Lesbos, que era fundamental ya que era su principal fabricante de barcos. Las tropas de Cleón consiguieron retomar la ciudad y este se mostró implacable contra los cabecillas de la revuelta. En el 425, Atenas volvería a tomar la delantera del conflicto cuando soldados atenienses, al mando de Demóstenes, tomaron la ciudad de Pilos y cercaron a varios soldados en la isla de Esfactería. Después de esto pasó algo insólito, y es que los espartanos pidieron la paz. Pero Cleón estaba on fire y en pleno subidón, y les mandó a tomar viento, y decidió continuar con la guerra ganando una nueva batalla en Delio. Pero algo seguro es que este tipo de guerras suelen acarrear subidas de impuestos a la población, algo que hizo que creciese el descontento entre las ciudades de la Liga de Delos. La más reseñable fue la que ocurrió en varias ciudades de la Calcídica, al norte de Tesalia.
las cuales fueron azuzadas por el general espartano Brásidas. Esto llevó a una nueva batalla en este territorio, y más concretamente en Anfípolis, donde el propio Brásidas y Cleón perdieron la vida. Estos 10 años de guerra habían terminado con ambas ligas exhaustas, lo que llevó a la paz de Nicias en el año 421 a.C., que podríamos considerarla como una segunda fase de la guerra. Esta paz fue firmada en más o menos buenas condiciones para ambos bandos, pero obviamente la historia de este conflicto no termina aquí, ya que varias ciudades del Peloponeso, dirigidas por el rey espartano Agis II, dijeron que ni de broma firmaban la paz. Por parte del lado ateniense entra en juego uno de los personajes clave en este conflicto y que ya os he mencionado antes por encima, Alcibíades, quien hizo una alianza con varias ciudades de la Liga del Peloponeso, pero Esparta los aplastó en la batalla de Mantinea, y con ello terminaría esta fase de la guerra. La tercera fase comenzó cuando la ciudad de Segesta, en la isla de Sicilia, que por entonces era parte de la Liga de Delos, pidió ayuda a Atenas ante el hostigamiento de varias ciudades como por ejemplo Siracusa. Alcibíades, que había logrado sobrevivir, convenció a Nicias para ir hasta allí al mando de más de un centenar de trirremes. Pero Alcibíades tuvo que volver inmediatamente a Atenas, ya que estaba implicado en un caso de destrucción de estatuas de Hermes. Sobra decir que este fue mucho más listo, y consiguió escapar y unirse a Esparta a cambio de revelarles la información de que Atenas estaba en Sicilia tratando de invadir Siracusa. Estos no tardarían en mandar al general Gilipo, que los derrotó en la batalla del río Asinaro. La cuarta fase de la guerra, también llamada Guerra de Célica, comenzó cuando Alcibíades volvió a revelarle una valiosa información al rey Agis II, diciéndole que si quería tomar Atenas, antes debería de tomar la fortaleza de Decelia. Cosa que los espartanos hicieron, y a su vez también negociaron con los persas. Algo que hizo que gran parte de las ciudades de la Liga de Delos desertasen. Pero como las desgracias nunca vienen solas, se produjo un golpe de estado en la propia Atenas. Mientras la flota estaba en Samos, en Atenas se declaró el régimen de los 400. Gente de Samos, por su parte, formó una flota democrática liderada por Trasíbulo. Apareció un hombre que nadie se esperaba, el propio Alcibíades, que había tenido que huir de Esparta porque se había acostado con la mujer del rey Agis. El gobierno de los 400 fracasó tras varios intentos de negociar la paz con Esparta, y encumbró al gobierno de los 5000, que permitió el regreso de la flota de Samos y con ella el cambiachaquetas oficial de esta guerra. Pero a pesar de su desconfianza inicial, este hizo grandes cosas, como renovar la flota y con ello lograr 2 nuevas victorias en Cinosema y Cícico. Por parte de Esparta, el general Lisandro llegó a un nuevo acuerdo con los persas para arrearle un nuevo revés a Atenas, el cual llegaría en la batalla naval de Notio, por lo que se volvieron a sumir en el caos y Alcibíades perdió todo su poder. Tras esto, Lisandro hizo un movimiento fundamental, que fue interrumpir el suministro de comida, lo cual dio lugar a la última batalla de este largo conflicto, la batalla de Gospótamos, tras la cual Atenas, al verse privada de su suministro de comida, terminó rindiéndose. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal. Y bueno, como suelo decir en alguna ocasión, si no os ha gustado, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.